una pregunta. Oye, por favor. Te iba a preguntar sobre los bomberos, pero ya nos contaste un poco la historia sobre los bomberos. Yo siempre he tenido una gran duda en la época de la dictadura, cuando la gente leía noticias, y eran noticias que uno decía, no es lo que yo veo, lo que yo sé, lo que yo conozco, o lo que yo le escucho a mis familiares, etcétera. ¿Tú creías en ese momento, después de haber leído tantos años noticias, de haber leído noticias de la época de la dictadura, nunca te cupo la duda de lo que estabas leyendo no era verdad, o era demasiado fantasioso, o era extraño? ¿Nunca pensaste de lo que estabas leyendo no era cierto? Todos esos calificativos los lamento. A ver, explícame un poco para entender, porque para mí también no me daba cuenta. Yo, piensa tú que salía del banco, me iba a leer noticias, leía un texto y no sabía contextualizar, no sabía hacer cuando hacen los libros comprensión de lectura o comprensión de noticias, yo leía y al banco miércoles. Pero tú sabías lo que estaba pasando en la historia de nuestro país, en el cotidiano, ¿tú me enteré sabías? a los 2 años, una cosa así. Igual seguiste después leyendo noticias. Igual seguí leyendo. ¿Y qué te pasaba cuando tú leías esas noticias y sabías que no era cierto lo que estabas leyendo? Es que esas noticias se leían en el informativo central. La edición 1 de 60 minutos era para las mujeres, era más de bagaje, Pero cosas. también había noticias del día a día. Sí, las daban porque obviamente sabían, pero... ¿Y qué pasaba contigo? ¿No te cuestionabas el leer esas noticias? Sinceramente no, porque no tenía noción de lo que estaba sucediendo efectivamente. ¿Y cómo te diste cuenta de lo que sucedía realmente en nuestro país? Con el pasar de los años. ¿Cómo? Lectura, informándome, escuchando a quienes no piensan igual a los que lo pensaban, igual a mí. ¿Y qué te pasó emocionalmente? Desastroso. ¿Te desarmó? Me lastimó. ¿Te desarmó? ¿Te arrepientes, Eduardo, de haber leído noticias en esa época? Me arrepiento.